hay algunas historias que temer. Él siempre muy contento quiere más saber. Es el niño sobre monte que te invita a leer. Es el niño sobre monte que te invita a crecer. Hola gente, mi nombre es Omar Acosta, conocido en las redes sociales como Marcitus Acosta, y como ya entenderán por mi nombre, soy un fanático ferviente de la obra de Manuel García Ferrer. Desde hace aproximadamente 15 años promociono todo lo referente a su mundo, desde los blogs, desde Facebook, Instagram, YouTube, compartiendo el contenido gráfico, televisivo, fílmico, que forma parte de mi colección, como así también todo el merchandising generado por su factoría. El cuarto que está a mis espaldas es el lugar donde albergó todo ese contenido y espero poder compartirlo con ustedes. Espero lo disfruten en el show de Niños sobre el Monte. Nos vemos allá. El niño sobre el monte quiere investigar. ¡Investigar! Esa es su manera a veces de jugar. ¡Investigar! Es que hay algunas historias que temer. Él siempre muy contento quiere más saber. Es el niño sobre el monte que te invita a leer. Es el niño sobre el monte que te invita a crecer. El niño sobre el monte quiere investigar. ¡Investigar! Esa es su manera a veces de jugar. ¡Investigar! La primera pregunta siempre está relacionada con los datos personales del entrevistado para que la sociedad lo conozca más. Hola gente, ante todo un agradecimiento a la gente de Periódico Regional Nuestros Pueblos por la invitación. Un saludo a todos los oyentes. Y bueno, me presento. Mi nombre es Omar Acosta. Vivo en el Alto Valle de Río Negro, más precisamente en la ciudad de General Roca. Voy a cumplir 52 años. Vivo con mi pareja, una mascota, perro y 6 gatos. Y después mi fanatismo por la obra de García Ferrer, que es por la cual hoy se me invita a contar mi historia. Otra pregunta sobre la nota. Como comentaba recién, yo soy fanático de la obra general de García Ferrer. Y Anteojito la revista Anteojito fue, digamos, la revista que me llevó a conocer el resto de las producciones que pertenecían a la factoría de García Ferré. Desde que tengo uso de razón, desde chico, me crié con la revista, en su momento con la emisión de sus programas televisivos y mis primeras películas en el cine fueron justamente dos de los primeros largometrajes de García Ferré, que son Mil intentos y un invento de Anteojito y Antifaz, y en ese momento, cuando fui, era el estreno de Petete y Trapito. Otra pregunta sobre la nota. Bueno, mi niñez la recuerdo muy sana, realmente con los productos de García Ferré no podía ser de otro modo. Las aventuras de Hijitus obviamente eran mis preferidas, pero la revista Anteojito también lo era porque digamos que conjugaba todo lo que uno veía en la tele y estaban por donde pasaban
las producciones de García Ferré todas. Eh, yo lamentablemente no tuve la suerte de ver el programa del Club de Anteojito que se transmitió en el año 83, que más o menos la época que podría haberlo conocido, por la sencilla razón es que no se transmitió en la región, en la zona donde yo vivo. Teníamos para aquel entonces un canal de televisión y creo que se estaba agregando otro, pero que se transmitía la programación de Buenos Aires, pero de algunos canales, y precisamente no fue ese programa el que transmitieron en su momento. Así que lo que conocía yo del Club de Anteojito era a través de la revista Anteojito, que como dije recién, digamos, era la vidriera de todas las producciones de García Ferré y de la manera que lo conocía. A García Ferré lo conocí en un programa justamente que hacía Verugo Carámbula, otro programa que creo que se llamaba 20 Mujeres, y en unas vacaciones de invierno pasó a llamarse 20 Chicos, solamente por las vacaciones, donde iban 20 chicos, obviamente, como se llamaba el programa, y un invitado especial al que los chicos les consultaban, le hacían la entrevista de alguna manera con Berugo, que era el mediador. Y ahí conocí a García Ferré y quedé flasheado. Desde aquel momento eh, decidí comenzar a coleccionar las revistas, que hasta el momento no lo hacía. Y ese fue mi ingreso al mundo del coleccionismo, sin darme cuenta, donde comencé justamente a coleccionar justamente las revistas más conocidas de la productora, que fue la revista Anteojito. Y desde ese entonces, estoy hablando del año 81 más o menos, donde yo tenía 81, 82, donde yo tenía entre 9 y 10 años, fue donde arrancó toda la historia. Otra pregunta sobre la nota. Bueno, si me lo preguntás a mí, como personal, para mí es la revista Anteojito, pero esto es un comentario muy personal. Si vamos al ranking en sí, Petete es el personaje más reconocido mundialmente de García Ferré, digamos, el que se ha conocido a lo largo de los años y de varios países. Anteojito no salió más allá de las fronteras del país. Em, de alguna manera, porque en realidad Petete, la revista Petete que se publicó tanto en España como otros países latinoamericanos, era una copia de la revista Anteojito, nada más que omitían Anteojito y aparecía Petete. La revista Petete que se conoció en todo el mundo es en realidad la revista Anteojito, pero con el nombre Petete. ¿Por qué? Porque Petete, cuando fue llevado, exportado afuera, tuvo mucho éxito y a partir de ahí le buscaron la vuelta para eh, lograr captar al público que tenían en Argentina con Anteojito en el resto del mundo. Y obviamente está Hijitus, que Hijitus es una de las obras más ambiciosas de García Ferré en su momento, un antes y un después que marcó la animación, no solamente la animación, sino digamos el crecimiento de muchos animadores que pasaron por la productora. Imagínate que había que animar un minuto diario que se transmitía de lunes a sábado por las pantallas de aquel entonces Canal 13 de Buenos Aires. em, y había que hacerlo, lograr hacer un minuto diario, llegar al minuto diario para poder transmitir el episodio, creo que se veía casi a las 2 semanas completo. El episodio que después hoy por hoy pudimos ver en un programa de 20, 30 minutos, en realidad se armaba en microprogramas de un minuto, donde se transmitían a diario, donde tenían cierta continuidad y tenían cerca de 5 o 6 repeticiones por día. Se transmitían en las publicidades, las propagandas, eh, y cuando a fin de semana, en un programa que se llamaba Sábados Circulares y después fue el club de Hijitus, posteriormente, un año después, se transmitían los episodios completos, o mejor dicho, los episodios que se habían transmitido del lunes al sábado. Así que bueno, fue todo una novedad que creó, digamos, un equipo
muy fuerte con el cual después Manuel García Ferré logró llevarlo, sus producciones al cine, creando 5 largometrajes eh, que digamos que que lo han reconocido por todo el mundo. Otra pregunta sobre la nota. En realidad serían 6 largometrajes, no mencioné al último de García Ferré que fue Soledad del Arguirucho. Otra pregunta sobre la nota. Bueno, mi primer encuentro con García Ferré demoró bastante. Cuando yo me fui a estudiar a la ciudad de La Plata, eh, lo primero que quise hacer era conocer a la editorial García Ferré y en alguna de las visitas que hice con, en ese entonces, un compañero de donde vivía, me llevó a la Avenida Corrientes y me dejó en la entrada de la Galería Ateneo, donde en el 10.º piso funcionaba la editorial. Fui en varias oportunidades, sin suerte. García Ferré viajaba mucho, por aquel entonces estoy hablando de principios de la década del 90. em, y bueno, tuve varias visitas truncas que nunca pude llegar a conocerlo. En una oportunidad llevé un dibujo y de casualidad lo conocí, estaba, se lo regalé y creo que lo único que quería era salir corriendo de la emoción que tenía, más allá de ponerme a hablar con él y decirle todo lo que sentía, era como que tenía nada, era muy fuerte para mí, no lo podía conseguir tenerlo enfrente a mí y que fuese tan agradable, digamos, se mostró muy interesado en lo que yo le contaba. Yo le contaba que estaba estudiando diseño en comunicación visual en ese momento. Le contaba que, bueno, que sus personajes habían marcado mi infancia. Eh, Él me escuchaba, veía el dibujo, mostraba interés en el dibujo, me pidió mis datos, mi teléfono. Yo no tenía teléfono en ese momento estábamos hablando del principio de los 90, no habían teléfonos celulares, donde yo estaba viviendo no había teléfono. Le dejé mi dirección, que al año siguiente me cambié y juro que pasaba todos los días para ver si no habían dejado alguna correspondencia o algo, porque nada, mi sueño era que recibir una respuesta de él, ¿no? Pero bueno, luego de eso salí casi corriendo, porque nada, estaba muy emocionado y no me salían las palabras, creo que me talé en ese momento y no pude hablar mucho con él. Tuvieron que pasar varios años, cuando en el año 2009, ya en un encuentro entre fanáticos de la obra de García Ferré, que habíamos logrado conocerlo a través de un amigo que era amigo personal de Don Manuel, logró hacer ese primer contacto y bueno, luego de eso comenzaron a hacerse comunes los almuerzos con él y con algún artista de la productora. En ese momento, en el primer encuentro que hubo, en el primer almuerzo de fanáticos, en realidad, porque anteriormente hubo un encuentro entre algunos pocos fanáticos y él, que fue una sorpresa, una linda sorpresa. No estuve presente, yo iba viajando para Buenos Aires justo cuando ellos tuvieron ese encuentro, me lo perdí. Pero bueno, tuve mi chance en el 2009 y pude conocerlo bien, poder charlar. Creo que traté de sacarme todas las preguntas que tenía, pero era imposible porque si hubiese sido así, creo que lo hubiese tenido toda la tarde hablándole y no podía porque éramos un montón de personas las que estábamos interesadas por conocer un poco más de su mundo y escucharlo, porque la verdad que era una caricia al oído, digamos, escucharlo porque hablaba muy lento, muy tranquilo, pausado, y te transmitía una calma que realmente, nada, uno estaba tan emocionado, una mezcla de emoción, histerismo por todo el movimiento que se generaba ahí. Eh, Eran muchas cosas, pero él transmitía esa calma que nos hacía escucharlo atentamente. eh, y bueno, ese fue mi primer encuentro con él y creo que también fue mi último encuentro con él. Después ya no pude viajar a Buenos Aires más y años después, bueno, en el 2013 falleció. Eh, Pude tener su teléfono personal y yo lo saludaba cada tanto para las fiestas, para su cumpleaños.
pero siempre sin molestar, porque siempre fui muy respetuoso de eso. Y él me atendía siempre muy cordial y muy agradecido siempre de mis saludos. Eh, en las visitas que hice en los 90 a la editorial, yo no sabía quiénes eran los artistas que trabajaban en ese momento, quiénes eran los que se dedicaban a qué, a las tapas, a las historietas, al material que incluía la revista, ¿no? Conocí al hijo de Jorge de los Ríos, a Fabián de los Ríos, que es más conocido como Chifu de los Ríos, una excelente persona que me trató espléndido. La verdad que yo cuando no lo podía encontrar a don Manuel tenía ganas siempre de ir a charlar un rato con él porque era una persona súper agradable, que siempre me atendió nada, como si fuese de la casa. Y creo, con los años después supe que en sí en la editorial eran muy amables, muy atentos con la gente que iba, y les dedicaban su tiempo, su valioso tiempo, porque siempre estaban trabajando a full. Y bueno, ese fue mi primer encuentro con Don Manuel y con uno de sus artistas que fue Chifú de los Ríos. A Jorge lo conocí muchos años después, e inclusive muchos años después que lo conocí a Don Manuel. Otra pregunta sobre la nota. Cuando me refiero a Jorge, me refiero a Jorge de los Ríos, que es el dibujante principal de las portadas de la revista Anteojito, que sin conocerlo, o sea, sin saber quién era, realmente yo era fanático de su trabajo, y admiraba profundamente esas portadas que hacía, esa inventiva que tenía y ese trazo espectacular y el color que le ponía a sus obras. Después supe también que era el que hacía las caricaturas de la revista, muy interesante, entre otras tantas cosas que se hacían en la revista, ¿no? Otra pregunta sobre la nota. Bueno, teniendo en cuenta que don Manuel nació en España, pero se vino muy joven, a los 17 años, a Argentina, él hizo toda su familia, su empresa, se desarrolló como artista, como empresario, como productor. eh, Creo que obviamente en Argentina es donde es mayormente reconocido. em, y cualquier generación que vivió su infancia con sus producciones lo recuerda de alguna manera, ya sea con un personaje, con otro, con algún latiguillo que quedó en el idioma, digamos, popular. Em, Me parece que en Argentina sí tuvo su reconocimiento y tiene su reconocimiento, sobre todo con las generaciones que fueron testigos de su obra. No tanto así las nuevas generaciones que obviamente por razones que al no estar al aire, al no editarse más ninguna revista de su factoría, eh, no saben quién es, y ni siquiera lo relacionan con tal vez algún dibujo que pudieron haber visto hasta en el 2012 cuando se transmitían las aventuras de Hijitus por Canal 13. Eh, Creo que hubo un revival cuando se editaron los DVDs de las aventuras de Hijitus entre el 2008 y 2010. Digamos que se promocionó mucho la obra de García Ferré, sobre todo ese programa. Eh, Don Manuel fue invitado a muchos programas, fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. En fin, se crearon las esculturas en el Paseo de la Historieta del Arguirucho e Hijitus. En la República de los Niños también tiene su escultura Hijitus. Manuelita también. En fin, creo que en Argentina, quienes tenemos ciertos años, obviamente lo reconocemos. Pero bueno, la idea justamente para las nuevas generaciones es tratar de preservar ese recuerdo, de mantener viva la obra de García Ferré, que bueno, es una de las razones, el cometido que tiene mis blogs y bueno, todas mis redes sociales relacionadas a la obra de García Ferré, que es promocionar su obra, básicamente, ¿no? Otra pregunta sobre la nota. En España es reconocido como un hijo de España, pero creo que por lo que más es reconocido es por Petete, que fue su personaje más internacionalmente conocido. Y digamos donde inclusive se creó muchísimo más merchandising que en su propio país de origen. Creo que se lo relaciona por Petete por sobre todas las cosas.
acá en Argentina es reconocido por una serie de personajes, eh, ya sea animados, de revistas o las publicidades que en su momento también generaba cuando él antes de- de hacer toda esta producción estaba dedicado a la creación de jingles publicitarios que fueron muy reconocidos y premiados. Otra pregunta sobre la nota. Te comento también que la revista Petete eh, se creó no solamente para España, sino para varios países de América Latina. Y como te comentaba anteriormente, la revista Petete en sí era la revista Antiojito que nosotros conocíamos acá en Argentina. Nada más que con el nombre Petete y donde decía Antiojito, donde estaban las secciones fijas de Antiojito, aparecía el personaje de Petete. Pero si vos abrías una revista Petete de España y abrías un Antiojito acá, no veías las diferencias más que por lo que te mencioné. Otra pregunta sobre la nota. Mira, entre los fanáticos de la obra de García Ferré, si algo quedó inconcluso fue la película de las aventuras de Hijitus, que los fanáticos le habíamos solicitado desde un principio, que hubiese una película donde se contaran los inicios del personaje y se desarrollara un poco más la historia, porque bueno, como te mencionaba antes, es uno de los personajes más reconocidos y más queridos de la obra de García Ferré acá en Argentina. Y digamos que esa fue la materia pendiente que, que estaba por ser, porque él cuando fallece estaba, eh, digamos, produciendo todo para empezar a filmar La gallina teruleca, que iba a ser su última película. Seguido de esto iba a filmar Las aventuras de Hijitus porque ya lo había hablado y nos había comentado a los fanáticos. Y bueno, lamentablemente eso para nosotros fue eh, una gran pena, más allá de su pérdida física, ¿no? El hecho de que no estuviese presente para poder crear la película que todos los fanáticos esperábamos. Eh, yo espero que sus herederos eh, mantengan la obra de García Ferré hoy por hoy. Creo que un nieto de Don Manuel está logrando preservar los films de García Ferré y ya comenzó presentando en la película Trapito, que fue remasterizada para que se vea en mejor calidad de sonido e imagen, que la presentó en el Festival de Bafisi y yo espero que lo pueda hacer en todo el país y que lo pueda seguir haciendo con los largometrajes filmados por su abuelo. Tengo mi fe en Julio, que es el nieto, uno de los nietos de Don Manuel, que arrancó con toda esta movida y espero que continúe de esta manera, en principio preservando la obra de García Ferré y a posteriori, ¿por qué no? Generando nuevos contenidos siempre relacionados con y manteniendo la magia intacta que dejaron sus creaciones. Otra pregunta sobre la nota. Por lo que comentan sus artistas, Ferrelandia era un proyecto que en algún momento se habló de hacer en Argentina con los personajes. Y hubiese estado buenísimo, hubiese sido una pegada. Em, la verdad que, bueno, creo que faltaron muchas cosas para hacer. Y es que uno pensaba que Don Manuel era eterno, pero es que realmente hubiese merecido ser eterno porque es una persona que nos dejó un legado muy importante a todos los que crecimos con su obra. eh, y aparte dejó siempre un buen sabor de boca con todas sus creaciones. Digamos que de alguna manera todos hoy lo recuerdan con mucho cariño, con mucho afecto, eh, porque acompañó a las infancias de varias generaciones, ¿no? Em, yo espero que en algún momento esto logre revertirse y tal vez sus herederos, como decía anteriormente, continúen el legado de, de su padre, de su abuelo, y puedan seguir generando contenidos relacionados a la productora.
Esos son mis deseos y mi deseo personal básicamente es en algún momento generar un espacio, una especie de museo, donde poder exponer todo el merchandising de la obra de García Ferrer que forma parte de mi colección personal y que me gustaría, llegado el momento, compartirla con todos los que quisieran conocer un poco más de ella, ¿no? Ese es mi deseo personal y general, es que obviamente la obra de García Ferrer se mantenga por sobre los tiempos eh, y nada, que nunca se olvide. Otra pregunta sobre la nota. Bueno, Carlos, ese, ahí terminé de contestar la última pregunta, no sé si me explayé demasiado. Perdón que no las hice todas juntas como me pediste, hice un primer intento, un segundo intento, un tercer intento, pero como me equivocaba, me trababa y todo eso, ¿viste? Tener que arrancar todo de cero, ¿viste? Era bastante tedioso, entonces decidí ir respondiéndote a una las preguntas. Sé que no es lo que me pediste, pero realmente por ahí no tengo la labia de poder expresarme tan fácilmente como quienes están en los medios, ¿no? Así que bueno, espero que haya servido esta información. Si de última necesitas alguna fotografía, fotografías de Don Manuel, de su obra, de mis colecciones, de alguna de los artistas de, de la productora, me decís y yo con todo gusto te los comparto. Otra pregunta sobre la nota. Qué bueno que conserves una foto de Jorge de los Ríos. Jorge de los Ríos es un tipazo. Buenísimo, buenísimo. Es una persona de un carácter, como eran la mayoría de la gente que trabajaba en la editorial. Realmente eran muy agradables y te trataban con mucha atención, que era lo que uno esperaba, eh, a pese a que estaban trabajando, ¿viste? Porque uno se olvidaba de que ellos estaban trabajando. No quería molestar, pero ellos se dedicaban su tiempo a atender a la gente. Y hoy por hoy, que bueno, más de uno ya no está trabajando, realmente son gente divina, divina. Y Jorge es uno de ellos. Otra pregunta sobre la nota. Aunque no lo creas, fotos con él solo no me saqué. Yo creo que era tanta la fascinación que generaba el estar con él que me olvidaba hasta de las fotos. Yo en ese momento lo único que quería era escucharlo, conversar con él y saber un poco más de su obra. Voy a tratar de buscar fotos que tenga y te las comparto, que no sean las que ya son todas reconocidas en las redes, ¿no? Pero por supuesto sí, yo te comparto, quédate tranquilo. Queremos agradecerles a nuestros anunciantes que hacen publicidad en nuestro medio y nosotros difundimos sus anuncios a través de nuestros servicios por el periódico gráfico, la página web o blogger, el Facebook e Instagram del periódico y el canal de YouTube del periódico Nuestros Pueblos. Queremos aclarar que estos anunciantes aparecen como modo de difusión de sus negocios y no representan la opinión de los entrevistados o las personas que aparecen en nuestros videos.